Me llamo Carolina, tengo 34 años y estoy casada desde hace 5 con Iván. Vivimos en una casa modesta en las afueras, con un jardín al que nunca le sobra el sol y una cocina que aún huele a promesas nuevas. Mi marido trabaja muchas horas, dirige un pequeño taller mecánico y a menudo sale temprano y regresa cuando la noche ya se ha sentado en el sofá. Yo trabajo desde casa, escritora freelance, rodeada de papeles, cafés fríos y libros mal acomodados. Desde hace meses, cada vez que Iván se marcha por la mañana, su padre llega unos minutos después. Don Ernesto, aunque nunca le llamo así, es un hombre reservado, de mirada firme y voz tranquila. Desde que su esposa falleció hace un año, empezó a visitarnos más seguido. Al principio creí que era simple necesidad de compañía y quizá lo era. Pero lo que comenzó como una rutina familiar se transformó en algo más complejo. Llega sin avisar, toca 2 veces y entra con una bolsa de pan, tomates del huerto o algún arreglo para la lámpara del pasillo. No molesto, ¿verdad?, me pregunta sabiendo que no le diré que sí. Claro que no. Pase, respondo sin mirar el reloj. Nos sentamos en la cocina. Él bebe té, yo café, hablamos del clima, del pueblo, de recetas antiguas, pero con el tiempo los silencios entre frase y frase se hicieron más largos, más densos, más llenos de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Una tarde trajo un marco de fotos que había repado. Era de mi boda, una imagen en la que Iván y yo reíamos rodeados de arroz y aplausos. Bonito momento, dijo dejando el marco sobre la mesa. Yo asentí sin saber por qué sentía un nudo en el estómago. Estás distinta en la foto, añadió sin intención aparente. Distinta como más inocente. Me giré para mirarle. Su expresión no era incómoda, era admirativa, y entonces lo supe. No venía todos los días por el pan, ni por el huerto, ni por los marcos. Venía por mí, o peor aún, venía por lo que ya no decía, pero empezaba a mostrar sin querer. Ese día, al cerrar la puerta tras su marcha, me quedé de pie varios minutos en medio del pasillo en silencio y me pregunté si yo también estaba empezando a esperar sus visitas. Al día siguiente llegó a la misma hora, como si alguien en silencio lo hubiera citado. Yo ya tenía preparado el café. No me lo había propuesto, simplemente lo hice y cuando le abrí la puerta noté algo distinto en su forma de mirarme. No había prisa, no había cortesía, solo ese tipo de presencia que se siente antes de que se note. Hoy el cielo está más claro, dijo dejando su chaqueta en la silla de siempre. A veces pasa cuando llueve dentro, respondí sin pensar. Me miró, no dijo nada, pero sus ojos se detuvieron en los míos unos segundos más de lo necesario. La conversación aquella tarde no fue como las demás. Ya no hablamos del jardín, ni del pan, ni de los cables de la lámpara. Hablamos de él, de su soledad, de la mujer que había perdido. Después de que ella se fue, la casa se volvió más grande, pero no de espacio, sino de ruido. El ruido de lo que ya no está, confesó con la taza entre las manos. Yo también he sentido eso, dije. No me miró con sorpresa, me miró con reconocimiento, como si intuyera que yo también vivía con una ausencia disfrazada de rutina. Me preguntó si era feliz. Tardé en responder. Tengo una vida estable. Eso no fue lo que pregunté. Guardé silencio. Él no insistió, y entonces ocurrió algo tan simple como definitivo. Me tomó la mano, no fue un gesto torpe ni confuso, fue honesto, directo y peligrosamente necesario. No la retiré, estuvimos así durante minutos. No había palabras ni preguntas, solo 2 manos entrelazadas sobre una mesa que ya no era solo de cocina. Cuando por fin la soltó, lo hizo con una calma que me dejó temblando por dentro. No se lo diré a nadie, susurró. Yo tampoco. Y en esa breve promesa, sin fecha ni forma, sellamos algo que ya no dependía de nosotros. Esa noche, mientras Iván hablaba del trabajo de los clientes, de un neumático que no llegaba del proveedor, yo asentía con el cuerpo presente, pero mi mente seguía en la cocina y mis manos aún recordaban el calor de otras manos.
unas que no debían estar ahí, pero que de alguna forma me estaban salvando de mí. Pasaron 3 días sin que viniera. Yo no lo esperaba, o eso me decía. Pero cada mañana, tras despedir a Iván, notaba cómo mis pasos se volvían más lentos, como si el pasillo hasta la cocina estuviera lleno de una espera silenciosa. El café seguía sabiendo a rutina, pero no lo tomaba. Lo preparaba por si acaso. El cuarto día, a las 11:20, sonó el timbre. No 2 veces, solo una. Pero supe que era él. Abrí sin preguntar. Allí estaba chaqueta en una mano, una carpeta de cuero en la otra. «Tenía algo que enseñarte», dijo. Me aparté para dejarle pasar. No sonreí, él tampoco. Nos sentamos sin hablar. Sacó unos papeles, planos antiguos de la casa, un diseño de lo que fue una reforma inacabada del porche. «Este lugar podría tener luz por la tarde si se abriese aquí», dijo, señalando con el dedo una línea recta. Yo no miraba los planos, le miraba a él. «¿Vienes por eso?», tardó en responder. «Number». Entonces el silencio se llenó de todo lo que no habíamos dicho en semanas y ya no hubo lugar para más dudas. Fue él quien se acercó con una lentitud reverente, como quien se acerca a algo frágil o prohibido. Y fue mi cuerpo el que respondió antes que mi mente, porque cuando las cosas son inevitables, el pensamiento se vuelve un espectador. No hubo preguntas, no hubo culpa en el momento, solo presencia. 2 personas que llevaban tiempo demasiado solas, dándose la única compañía que podía salvarles. No fue una aventura ni una fantasía, fue una decisión, una rendición, una entrega silenciosa y también un regreso a sí mismos. Después no hablamos. Él se marchó sin mirar atrás y yo me quedé sentada en el suelo de la cocina con las piernas recogidas y los ojos fijos en la luz que entraba por la ventana. Esa misma luz que nunca alcanzaba del todo. Por la noche, mientras Iván dormía, abracé su espalda como si nada hubiera ocurrido. Pero dentro de mí ya no quedaba el mismo espacio, porque una vez que alguien entra donde nadie más había llegado, una parte de ti cambia de dueño para siempre. Después de aquel día, no volvimos a hablar del tema. Él no volvió al granero de la cocina, ni a los planos, ni al pan recién comprado, solo al silencio. Pasó una semana entera sin venir, y yo no sabía si agradecerlo o temerlo, porque lo que había ocurrido no necesitaba repetirse para quedarse. Ya estaba dentro como un recuerdo que no se puede deshacer, como una verdad que por no contarse duele más. Iván seguía sin sospechar nada. Confiaba en mí demasiado y yo lo miraba cada noche con una mezcla de ternura y traición, porque no lo odiaba ni lo culpaba. Solo había dejado de sentirme suya. No por él, sino por mí, porque en esa cocina, entre palabras, medidas y miradas sostenidas, descubrí una versión de mí misma que no conocía, una que no pedía permiso, una que no fingía. Una tarde, al volver de hacer la compra, encontré un sobre en el buzón. Era de él. Una nota breve, con su caligrafía clara, firme como sus manos. No volveré, no por cobardía, sino por respeto. Ya te vi, eso me basta. Cuídate. No lloré, no por frialdad, sino porque ya no quedaban lágrimas para lo que se hace en silencio. Hoy sigo con mi vida. Con Iván, con los desayunos de siempre, con la rutina que tantos envidiarían. Pero cuando cruzo la cocina al mediodía y la luz entra en diagonal, pienso en él, en lo que compartimos, en lo que no dijimos y, sobre todo, en lo que decidimos no repetir. Porque lo más difícil no fue cruzar la línea, lo más difícil fue no volver a hacerlo. A veces una traición no destruye una vida. A veces simplemente te muestra una parte de ti que nadie más supo tocar. ¿Tú qué opinas? ¿Una infidelidad emocional puede doler más que una física? ¿Se puede querer a 2 personas desde lugares distintos? Déjame tu reflexión en los comentarios. Suscríbete al canal para más historias que no solo cuentan lo que pasó, sino lo que se sintió.